Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la reflexión este día miércoles 10 de marzo del año 2021. Nos da muchísimo gusto que puedan estar con nosotros ahora en esta transmisión que hacemos para reflexionar sobre uno de los salmos que traen alimento a nuestra alma. En realidad, todos los salmos y en general toda la escritura es útil para nosotros porque dirige nuestra atención hacia donde el Señor quiere que la pongamos en las reflexiones que podemos sacar de ellas. Muy importante que nosotros tratamos de extraer de las escrituras las verdades profundas y a partir de ahí normar nuestra conducta y no traer de fuera hacia adentro para buscar pretexto en la escritura respecto de lo que pensamos o de lo que creemos. En esta ocasión le damos la bienvenida entonces a todos ustedes, miembros de Dios es Amor de nuestra iglesia, también a aquellos que simpatizan con nosotros, que están dentro o fuera de nuestro entorno. Sean todos ustedes bienvenidos, nos alegra mucho saber que están entre nosotros. Vamos a comenzar esta reflexión y vamos a hacerla leyendo algunos versículos del Salmo 102. Salmo 102. Así que usted puede seguir con su vista, ¿verdad?, la lectura de esta escritura. Voy a leer el salmo completo y de esta manera tener el contexto de lo que se reflexionará, aunque la reflexión solamente tendrá lugar de algunos versículos. Así que leemos el salmo. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Este salmo es un salmo maravilloso que dirige nuestra atención hacia lo que consideramos una súplica por una tragedia. En realidad esta oración estaba hecha para personas enfermas que se allegaban al templo a presentar sus casos críticos ante el Señor y los sacerdotes. Aunque también podía ser leída en medio de alguna calamidad nacional que tuviera repercusiones personales. En el contexto de este salmo nosotros podemos contemplar algunas cosas que son importantes. Hoy día, en nuestra realidad presente, nosotros nos damos cuenta que una tragedia nacional, en el caso de la pandemia que vivimos ahora,
en una crisis, ¿verdad?, en una dificultad mundial, vemos nosotros que en las dificultades nacionales, de pueblo, mundiales, hay una afectación en la vida personal de cada una de las personas que vivimos en los países. Una repercusión o un problema nacional repercute en el ámbito personal. Cada uno de nosotros hemos sido impactados por las circunstancias que están alrededor del mundo que ahora tenemos. Cada uno de nosotros de una manera u otra hemos recibido ciertas fuerzas, ciertas tendencias, ciertos sufrimientos, ciertas desgracias que vienen como consecuencia de lo que le está pasando al mundo. Pudiésemos casi nosotros decir que sin culpa estamos teniendo una gran cantidad de calamidades a nuestro alrededor a causa de una pandemia que empezó en algún punto de la humanidad y que ha repercutido al mundo entero y que lo tiene hoy por hoy, pues no paralizado, pero semi paralizado, con algunas actividades que no se pueden realizar, incluyendo entre estas la adoración en el templo en el que nosotros queremos adorar. Este salmo contempla entonces una calamidad nacional y también contempla una calamidad muy personal. Parece ser que este salmo, como dice su inscripción en la parte superior, dice que es el salmo, esta es una oración del que sufre, según la inscripción que tenemos, que está inspirada también, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Esta inscripción que está arriba nos ayuda un poquito para que podamos entender cómo los personajes del Antiguo Testamento, y aun y cuando no sabemos quién escribió este salmo, sí tenemos idea de que fue una persona que estaba en una situación de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, incluso más del que nosotros pudiésemos imaginarnos. Este salmo está pues derramando el corazón de un ser angustiado. Este salmo es alguien que está delante del Señor derramando su lamento. Una cosa muy importante es que nosotros vemos en un salmo como este corazones derramados delante del Señor. No observamos ningún salmo en donde el personaje, el escritor, aquel que sufre, esté padeciendo, se esconde en su casa y no exprese su sufrimiento, no exprese su angustia delante de su Creador. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido regenerados, todos los cristianos, pues, de todas las épocas, que tenemos esa convicción en nuestro corazón de que Dios está con nosotros, cuando estamos ante una situación de sufrimiento, de angustia, ¿verdad?, de aflicción, venimos delante del Señor y derramamos nuestro corazón delante de Él. Esta es una característica importante de los personajes como David. Esta es una característica importante como personajes como Pedro, como Pablo, como Juan, incluso como Elías, ¿no?, como Eliseo, o tenemos muchos otros personajes en la Escritura en donde les vemos derramando su corazón delante de Dios ante una situación adversa en sus vidas. Esto nos enseña entonces y nos invita para que en cada circunstancia de nuestra vida, amados hermanos, hermanas, es que tenemos que, si hay alguna situación de sufrimiento, de angustia, hay alguna situación de aflicción, debemos de venir y derramar nuestro corazón delante de Dios. El problema muchas veces es que algunos de nosotros pudiésemos llegar a pensar que derramar nuestro corazón delante del Señor, presentar nuestro sufrimiento delante del Señor, de alguna manera quejarnos un poco, ¿verdad?, de la circunstancia en la que estamos viviendo, y no quejarnos contra Él como si fuera el culpable, sino expresar nuestro sentimiento delante del Señor, nos debilita. A veces pensamos que somos débiles, que no deberíamos de padecer, que no deberíamos nosotros de expresarnos de esa manera, porque se supone que somos hijos de Dios y que Él nos protege. Nos sentimos vulnerables delante de Dios y delante de nuestros hermanos o de nuestra familia, porque presumiblemente nosotros como cristianos tendríamos que ser siempre fuertes y firmes. Pero aquí vemos una situación diferente. Vemos pues al salmista que está haciendo una expresión maravillosa en medio de sus dolores, de sus preocupaciones, de sus aflicciones. Y él reconoce a Dios como fuente de toda esperanza y presenta esta oración para solicitar la intervención restauradora y liberadora de él. Señor. Lo único que supera su dolor es la esperanza de que el Señor atienda su causa. Eso pasa con nosotros. Lo único que supera nuestro dolor es la esperanza, ¿verdad?, que implica la asistencia de nuestro Señor en medio de nuestro padecimiento, en medio de nuestra angustia. El salmista entonces empieza hablando de este asunto, derramando su corazón en los primeros 2 versículos. Vea cómo él expresa delante del Señor su aflicción. Dice: Jehová, escucha mi oración
y llegue a ti mi clamor. Él está orando, suplicando al Señor que escuche. El salmista sabe por el contexto posterior, incluso en el contexto de todos los salmos, de todos aquellos que acuden al Señor, sabe el salmista que el Señor le va a escuchar. El rey David, cuando escribía sus salmos, entendía perfectamente bien que era escuchado sin lugar a duda por el Señor, y eso es algo que nosotros debemos de saber. Él escucha nuestra oración, y no porque le escuche demos por sentado que no podemos pedírselo. En realidad se lo debemos de pedir. Oramos y decimos: Señor, escucha nuestra oración, ¿no? Aún y cuando sabemos que lo hace, es una oración muy necesaria para todos aquellos que vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor. El salmista dice entonces: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Otra vez, es una afirmación de certeza, no es una pregunta, no es una duda, no es tanto una petición como si no fuera concedida, sino es una manera de afirmar, uno, que Dios escucha la oración, y dos, que va a llegar a Él el clamor. Es decir, el Señor siempre está con los oídos prestos al clamor de su pueblo. Así que entonces el salmista tiene esta convicción, y si no fuera así, no escribiría el resto del contenido de este maravilloso salmo. Y después, ¿verdad?, como una súplica, entendiendo la condición en la que se encuentra el salmista, y es una condición en la que nos encontramos muchos de nosotros, que llegamos a tener este pensamiento que no es necesariamente bueno, pero que está en el corazón y que lo presentamos delante de Dios. El salmista dice al Señor: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Cuántas veces ha pasado por situaciones difíciles? ¿Cuántas veces ha pasado usted por una situación de angustia? ¿Cuántas veces parece que no hay salida? Parece que no llega a su fin esa angustia, esta preocupación, esta aflicción, este sufrimiento. Y entonces el salmista parece ser que está pasando por todo esto, y ahorita vamos a leer todo aquello por lo que está pasando para que usted se pueda dar cuenta y quizá compararse o homologarse con el salmista para entender su petición. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Cuando más te necesito es en el día de mi angustia. Amados hermanos, cuando más necesitamos al Señor, no es necesariamente, y aunque siempre está con nosotros, pero no es necesariamente en los momentos más alegres. Cuando más necesidad, cuando más hambre tenemos de Dios, cuando más sed tenemos de Dios, es cuando estamos en angustia, es cuando más clamamos al Señor, ¿no es cierto? ¿No es cierto que usted, que ha padecido la situación en este año de pandemia, en ese momento de angustia, no es cuando más veces ha acudido al Señor? ¿No es cierto que ahí es cuando más busca el rostro del Señor? El salmista le está diciendo a su Dios todopoderoso, a Jehová, como lo ha nombrado: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Todo lo contrario, en lugar de esconder de mí tu rostro, dice el salmista, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Usted puede notar en estos dos versículos un corazón no derrotado, pero entendido de la presencia del Señor, cuya única esperanza es ser escuchado y atendido por Dios. Ya dijimos, lo que puede superar el dolor que está pasando una persona solamente es la esperanza de que el Señor está a cargo. Cuando estamos en el medio de la crisis, no hay nada más fuerte que esto. Pero lo que está por encima de la crisis es entender, es saber, es tener la convicción, es tener la esperanza de que Dios nos escucha. De esta manera el salmista dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Pero usted se preguntará, ¿qué le estaba pasando al salmista? Voy a hacer lectura de estos versículos del 1 al 11 para que se dé cuenta de la calidad de sufrimiento que tenía este hombre, para que se dé cuenta toda la calamidad que tenía encima. En ello quizá pueda usted decir: esto me pasa a mí, esto me pasó a mí, en esto estoy en este momento. Dice el versículo 3: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Es como si dijera: estoy ardiendo en fiebre, estoy completamente enfermo, mi temperatura está altísima, mis huesos cual tizón están
quemado. Sigue diciendo, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. ¿Cuántas personas en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, ni hambre tienen? Bueno, pues el salmista está pasando por esto. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Estaba muy flaco por la falta de la comida. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, dice el verso 7, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. El pájaro solitario sobre el tejado. He perdido el apetito, he perdido el sueño, está diciendo el salmista. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. ¿Percibe la condición del salmista? ¿Se da cuenta que el salmista está diciéndonos todos sus sufrimientos, todas sus enfermedades, todas sus aflicciones? Está describiendo al Señor como si el Señor no supiera todas las cosas por las que está pasando, y con todo ora al Señor, eleva oración al Señor pidiéndole: Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Esto es lo que está pasando con el salmista. Esto es lo que le está pasando en el punto individual, personal de él. Como consecuencia de un mal nacional, esto le está pasando a él. Como resultado del mal nacional, del mal del pueblo, esto le está ocurriendo a él. Porque todo aquello que le impacta al pueblo, que le afecta al pueblo, le afecta a sus ciudadanos, le afecta a su población. Y él está pues derramando su corazón delante del Señor. Pero no se queda ahí. No se queda en la angustia, no se queda en la depresión y en la ansiedad, aún y entendiendo que está en esta condición y sabiendo que tiene fiebre altísima, que ha perdido el apetito, que ya no duerme más, que está sujeto a la ira de Dios, como dice el versículo número 10, de todas maneras tiene un conocimiento muy, muy serio respecto de quién es el Señor y cuál es su labor. En el versículo 12 el salmista hace esta afirmación: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. La convicción del salmista es que el Señor no abandona a su pueblo. Lo dice de dos maneras. La primera manera lo dice: permanecerás para siempre, lo cual es: estarás conmigo todo el tiempo. Pero por otro lado, también lo dice de otra manera: no solamente estás conmigo ahora, pero has estado con nosotros de generación en generación. Has estado atendiéndonos toda la vida como pueblo. De tal manera que permaneces para siempre. Una certeza bíblica que tenemos los cristianos, una certeza espiritual que tenemos todos los que tememos al Señor, es que en medio de la aflicción está Él presente. Tenemos nosotros el conocimiento de que Él nunca se aleja de nosotros. No te dejaré, dice la Biblia, no te desampararé. Esta convicción pactual de Dios para con nosotros permanece en el corazón de los redimidos. Y nosotros sabemos que a pesar de las circunstancias, que perdemos el hambre, que ya no tenemos sueño, que estamos ardiendo en fiebre, que experimentamos la ira de Dios sobre la humanidad, y en ello nosotros estamos involucrados, tenemos la convicción de la permanencia permanente de nuestro Dios con nosotros. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación, y seguirás cuidando. Y así como has cuidado a los antepasados, nos cuidarás a nosotros y seguirás cuidando a nuestra generación futura hasta que Cristo venga. La convicción que nosotros tenemos, hermanos, por la experiencia bíblica, porque sabemos nosotros que el Señor ha sido refugio de otros en el pasado que son parte de su pueblo, entendemos que el Señor va a permanecer para siempre con nosotros y que lo va a hacer por el pacto que estableció con su pueblo de generación en generación. De generación en generación. Y el salmista vuelve
vuelve a la petición con el Señor, y ahora no solamente está hablando de que no le desampare y que le escuche y que no le abandone, sino que ahora involucra a la nación, porque está necesitado de que la nación, de que el pueblo sea también restaurado por el Señor. Y en el versículo 13 dice: tú levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él intercede por el pueblo, y nosotros sabemos que si tenemos una calamidad a causa de las desobediencias del pueblo, si tenemos un mal nacional, y esto nos impacta a nosotros personalmente, amados hermanos, es importantísimo que oremos por la nación, porque si la nación está restaurada, si la nación vuelve sus ojos al Señor, entonces nosotros tenemos un beneficio espiritual. El salmista está diciendo entonces: levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y añade: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. La única posibilidad para que una nación sea rescatada, sea sanada, que se acaben sus calamidades, es que reconozcan el señorío y la gloria del Señor para su nación. Anhelamos, ¿verdad?, que nuestro país, México, el mundo entero, pero nuestro país pudiera entender que la única manera de poder restaurar las calamidades que tenemos es a través del señorío de Cristo, es a través de la gloria del Señor. Es que nosotros podamos decir: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. El Señor está al pendiente de nosotros, está al pendiente de su nación. En la nación donde vivimos nosotros, en la nación donde hay regenerados, y que el regenerado, el redimido, ora al Señor, intercede por sí mismo, por su propia desgracia y por la desgracia del pueblo. El Señor ahí está considerando la oración de su pueblo. El versículo 17 es significativo: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Hermanos, no crea que la oración que nosotros hacemos es desechada. No crea de ninguna manera que la petición que hacemos y derramar nuestro corazón al Señor traerá juicio para nosotros. No será desechada la oración. El Señor va a considerar nuestra oración. El Salmo 17 lo afirma: habrá considerado la oración de los desvalidos, usted y yo, y no habrá desechado el ruego de ellos. El Señor no desechará nuestro ruego. No lo desechará. Porque nosotros, como creyentes, venimos delante del Señor a desbordar nuestro corazón, a pedirle que escuche nuestra oración, a pedirle que esté atento a nuestro clamor, a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida, independientemente de todas las calamidades que tenemos. Suplicamos por nuestra nación, suplicamos por México, y sabemos que nuestra petición, la oración del desvalido, será considerada por Dios y no habrá desechado nuestro ruego. Porque Dios miró, dice el 19, desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen, es en uno para servir a Jehová. Hemos dicho muchas veces, y lo seguimos diciendo, la única manera de que una nación salga de su situación terrible en la que está viviendo y todos sus ciudadanos es cuando a una sirvan a Jehová. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. El mal de la nación es el mal personal. Podemos usted y yo sanar, se pueden acabar nuestras preocupaciones, pero la nación sigue padeciendo. Es tiempo
de que no solamente nos preocupemos por nosotros y pedir al Señor que escuche nuestra oración y que esté al pendiente de nuestro clamor, sino que también es tiempo de solicitar, de pedir al Señor que esté listo para preservar nuestra nación. Que los gobernantes crean en Él. Que las determinaciones sean consideradas a partir de lo que el Señor dice en su palabra. Que este pueblo y los reinos vecinos y los pueblos vecinos en una sirvan a Jehová. Entonces, pudiésemos nosotros entender y saber que hay prosperidad para nuestro país. Como no sabemos cuál es el plan de Dios, como no sabemos hacia dónde nos está dirigiendo el Señor en todo este proceso de pandemia y todo lo que viene, y aun y cuando sabemos que es muy difícil que el mundo del gobierno, la gente de los poderes, vuelquen sus ojos a Cristo, tendremos que estar preparados para quizás seguir en padecimiento, pero orando al Señor. Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Esta es nuestra oración. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra dirige nuestra atención pues hacia lo que tú quieres que la tenga. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos entender con toda seguridad que tú escuchas nuestra oración y que nuestro clamor llega a ti. Padre, te rogamos, no escondas de nosotros tu rostro en el día de nuestra angustia. Inclina sobre nosotros tu oído, apresúrate, Padre, y respóndenos en el día que te invocamos. Porque tú eres Dios que perdonas, tú eres Dios que has sido Dios de generación en generación, tú eres el Dios que permaneces para siempre. En ti creímos, en ti creemos, en ti creeremos. Padre, no solamente líbranos de nuestra angustia, sino libra al país de sus calamidades. Escucha nuestra oración, Señor, porque cuando el país, cuando la nación reconozca el señorío de Cristo sobre esta nación, entonces no hay calamidad que esté por encima de tu gloria. Padre, bendice nuestro país, bendícenos a nosotros y danos la oportunidad de poder seguir intercediendo por la nación y por nosotros para una restauración en donde tú te acuerdes completamente de nosotros en el día de nuestra angustia. Alabado y glorificado seas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos llegado pues al final de esta reflexión. Le aviso que tenemos reuniones de oración todos los lunes y todos los viernes, y también le aviso que el consistorio ha tomado la determinación de permanecer con cultos en línea hasta finales de marzo, y le invito para que a partir del 28 de marzo no deje de asistir todas las noches de esa semana, a partir del domingo 28, que es domingo de Ramos, hasta el domingo 4 de abril, que es domingo de Resurrección, que asista a todas las actividades. Va a ser una gran bendición, les esperamos, glorifiquemos al Señor con esto. En el entretanto yo me despido, le agradezco a Dios porque pudimos estar juntos y le deseo muy buenas noches. Hasta luego.